Ahora sí se me escucha, ¿verdad? Creo que sí. A ver. Sí, se ve además la cámara por aquí. Sí, se ve además. Sí, se me escucha, perfecto. Pues muy buenas, chicos. Encantado de volver a veros después de una semanilla. En el vídeo de hoy, como ya podéis ver en el título, hoy vamos a hablar sobre principalmente estereotipos, prejuicios, cómo nos formamos las actitudes y vamos a ver cómo, aunque tenemos la sensación de que el ser humano toma decisiones de manera racional y lógica, vamos a ver que en realidad no, que pensamos más bien de forma intuitiva, de forma más emocional y nos llevamos eso, más por la intuición que por la lógica. Entonces, yo creo que va a estar interesante y como digo siempre, cualquier cosa que queráis comentar o hablar, me la vais diciendo por el chat, ¿vale? Y la hablamos porque aquí puede haber debates bastante chulos. Luego, a lo largo del vídeo, va a haber un momento en el que vamos a poner algunos vídeos chulos porque de cara a las explicaciones pueden estar bien porque vamos a ver cosas como la influencia social o la obediencia, cómo funciona. Vamos a ver algunos experimentos de un tipo que se llama Salomon Asch, que se dedicaba a ver cómo a través de distintos grupos podíamos hacer que una persona fuera influida. Ponía a 5 o 6 personas de un grupo experimental que estaban, digamos, compinchadas con el experimentador y las opiniones de esas 6 personas influían en una sola. Eran experimentos bastante chulos. Luego vamos a ver también algo de Milgram, de la obediencia, que estudiaba más bien cómo durante la Segunda Guerra Mundial se podían hacer actos tan atroces, ¿sí? Que también creo que están interesantes. Y voy a hacer en directo, no sé si os va a interesar, yo creo que sí, va a estar guay, veremos a ver si no es muy dinámico. Pero os voy a enseñar un test que se llama el IAT, que es el Implicit Association Test, que sirve para ver estereotipos implícitos, ¿vale? Lo voy a hacer en directo, os voy a enseñar la página, que lo hace en conjunto con la Universidad de Harvard, de Yale y de no sé, 3 o 4 universidades. Os enseñaré la página, os enseñaré cómo hago el test. Espero que no salga muy mal y no quede aquí como un gilipollas. Y bueno, veréis el enlace y tal para que podáis hacerlo vosotros en casa, porque creo que es algo interesante y curioso. Pero bueno, vamos a empezar primero, ¿vale? Vamos a hablar un poquito desde el principio de qué son, digamos, las inferencias, de cómo es el procesamiento que hacemos los humanos a la hora de tomar ciertas decisiones, ¿vale? Y luego ya conforme vayamos avanzando vemos todo el tema de los prejuicios, ¿de acuerdo? Lo primero que quiero comentar es lo que he dicho, que el ser humano no es lógico, es más bien emocional e intuitivo. Entonces, no hacemos juicios exactos sobre las cosas, sino que tendemos más bien a hacer inferencias. Nuestro cerebro es muy vago y nuestro cerebro sigue la ley del mínimo esfuerzo, ¿sí? Entonces, a partir de muy poca información, tiende a hacer ya, tiende a tomar decisiones, a hacer inferencias y a establecer relaciones que pueden no ser reales, ¿sí? Por ejemplo, podemos tener errores al recoger información. Es muy fácil que nosotros tengamos impresiones a partir de muy pocos datos. Por ejemplo, que yo que sé, conozcamos a 2 abogados que son muy serios y muy estirados y muy tontos, y a partir de 2 casos decimos que es que todos los abogados son así de serios, todos los abogados son así. Entonces, tendemos muchas veces a partir de muy poca información o de muy pocos datos a establecer ya relaciones. Luego también en el uso de esa información muchas veces también lo hacemos mal. Tendemos a establecer relaciones causales en vez de correlaciones, ¿vale? Es, por ejemplo, la gente supersticiosa, ¿no? Que a lo mejor lleva una camiseta a un examen y la lleva 2 veces a un examen, a 2 exámenes y y esas 2 veces suspende y atribuye que ha sido por la camiseta. Siempre que llevo esta camiseta suspendo, o siempre que mi amiga va conmigo nos pasa algo en la fiesta. Eso es que mi amiga no transmite mala vibra y no debería llevarla. Tendemos a partir de muy pocos casos establecer causalidades en lugar de correlaciones o simplemente que se ha dado de forma más fortuita, ¿sí? Luego también tendemos a pensar más bien con heurísticos también. Como ya he dicho, buscamos más bien la economía cognitiva. Nuestro cerebro es muy vago, nuestro cerebro no quiere pensar y nuestro cerebro, si le dejamos dormir todo el día, por él encantado. Entonces, para facilitar el uso de la información, para no sobrecargarse, sí, tendemos también a usar los heurísticos, ¿no? Que son, digamos, pensamientos automáticos o formas de pensar más automática para tomar ciertas decisiones. Entonces, por ejemplo, tenemos los heurísticos de representatividad, ¿no? Donde según el parecido a un prototipo, determinamos qué forma parte de ese grupo. Es, por ejemplo, ver a un hombre con las uñas pintadas,
¿sí? Y solo por eso, porque tiene las uñas pintadas, nuestro cerebro ya hace la relación de que ese hombre es homosexual. No sabemos nada de ese hombre, no lo hemos hablado con él, no sabemos absolutamente nada, pero tenemos en nuestra cabeza la representatividad o el prototipo de que los hombres homosexuales se pintan las uñas. O no sé, o por ejemplo podemos tener, según esto cambia según cada persona tendrá sus esquemas y sus pensamientos, pero por ejemplo puede ser que a lo mejor tendamos a pensar que las mujeres con el pelo corto también son lesbianas o son homosexuales. Esto no es real, no tiene por qué ser real, de hecho en la mayoría de los casos no es real, pero este tipo de pensamientos se nos activan de forma automática porque por lo general suelen funcionar en algunos casos y nos permiten que nuestro cerebro piense de manera rápida, sin consumir recursos, y podemos dedicar los recursos a otra cosa, que la mayoría de las veces no son otra cosa sino a dormir y a hacer el tonto. Pero bueno, tenemos también los heurísticos de disponibilidad, ¿no? Que estos se ven muy claros en las noticias que vemos siempre en la tele de supercatástrofes que siempre no tienen a la orden del día pasando todo lo malo, y así la gente no deja de pensar en eso malo. El hecho de que nosotros de forma reciente hayamos visto una mala noticia, por ejemplo, se ve muy claro con el tema de los accidentes de avión. Estos heurísticos de disponibilidad es lo fácil que podamos recordarlo. Cuando en las noticias dan un accidente de avión, es muy probable que los días siguientes a esa noticia de accidente de avión, la gente tenga más miedo a volar, tenga mucho más miedo, aunque la probabilidad del accidente sea la misma que en los últimos 10 años y se estrellen un avión cada X años, porque es algo muy fortuito y muy extraño. Pero como la noticia de que un avión se estrelló fue ayer, las personas lo tienen reciente en la cabeza y ya piensan que tienen más posibilidades de que es que si ahora cojo un vuelo puedo estrellarme. Sí, esto evidentemente, como vemos, tampoco es real. Son heurísticos que quizás en otras ocasiones o en otras situaciones nos sirven para pensar de manera más rápida, pero la mayoría de las veces establecemos relaciones que no tienen fundamento, por así decir. Con el tema de las noticias está muy claro, porque últimamente nos meten catástrofes, muertes por todo, y todo es contagioso, y todo es químico, y todo es malo, y nos vamos a morir todos súper rápido, y así la gente, como lo tiene en la cabeza de forma muy disponible, pues no para de pensar en eso, y no para de pensar que ahora eso me puede pasar a mí, tengo que tener cuidado, cuando en realidad la probabilidad de que te pase no es superior solo porque la hayas oído en las noticias. ¿Sí? Tenemos también los heurísticos de simulación, que esos quizás tengan menos interés aquí, pero bueno, por comentarlos también, son los típicos que nos sirven para predecir el futuro y el pasado, ¿sí? Entonces, por ejemplo, son los de que piensas si pierdes el autobús y llegas tarde a clase y dices, joder, si hubiese salido un minuto antes de mi casa, o no hubiese tomado ese vaso de leche, o no me hubiese puesto esa ropa, quizás hubiera llegado antes a la parada y hubiera llegado, ¿no? Nos permiten como reelaborar situaciones pasadas o futuras, pero al final tampoco están basadas en fundamentos. Quizás si hubieses tomado el desayuno más rápido, se hubieras seguido perdiendo el autobús, porque el autobús se había retrasado un montón, ¿sabes? Entonces, no tienen fundamento. Y luego los heurísticos de anclaje y ajuste, que esos también hay experimentos bastante curiosos, y es que a la hora de tomar decisiones, principalmente solemos tomar un punto de partida, ¿sí? Para tomar esa decisión. Entonces hay experimentos muy chulos donde se hacía con un grupo de sujetos. Son muy simples, son muy sencillos, y si hubiésemos más en el chat podríamos hacerlos aquí, pero sencillamente es que le ponían a sujetos a inferir qué edad tiene una persona. Entonces le decían, por ejemplo, mi primo José tiene 14 años, y ahora, sabiendo que no tiene 14 años, ¿qué edad creéis que tiene? ¿Sí? Pues a los sujetos que le dice que tiene 14 años, cogen eso como punto de partida y suelen decir edades alrededor de 14 años. Suelen decir 18, suelen decir 15, suelen decir 12, suelen decir 10, aunque no tienen ni puta idea. No tienen ninguna información sobre tu primo José, ¿vale? Sin embargo, a otros sujetos les dices, en vez de 14, le dices, mi primo José tiene 34 años, ¿vale? Ahora, ¿qué edad creéis que tiene? Pues a los que le has dicho que tiene 34, en lugar de decir que alrededor de 14 como los anteriores, dicen alrededor de 34, dicen 36, dicen 30, dicen 28. Eso es el heurístico de anclaje y ajuste, y eso sí lo tomamos mucho en el día a día, que solemos tomar un punto de partida o de anclaje para tomar el resto de soluciones, ¿sí? Luego también quería comentar cómo formamos las impresiones de las personas, ¿sí? Cuando nosotros vemos a alguien nuevo, o tanto persona como objeto, puede ser todo, sobre todo nos formamos impresiones. El afecto y nuestro estado de ánimo influye mucho sobre esas impresiones. Normalmente el ser humano tiende a hacer juicios que van congruentes con su emoción.
Cuando nosotros estamos felices, buscamos cosas que se relacionen con lo feliz, y cuando conocemos a alguien nuevo, si estamos felices, le vamos a dar una atribución mejor que cuando estamos tristes. O por ejemplo, pensad vosotros cuando estáis tristes, ¿qué tipo de información preferís? Mucha gente cuando está triste, ¿qué canciones escucha? Escucha canciones tristes, canciones congruentes con su estado de ánimo, ¿sí? Entonces, eso, el estado de ánimo también influye mucho a la hora de formarnos impresiones. Porque, como digo, las impresiones que nos formamos sobre las personas, sobre todo al principio, las primeras impresiones, nos formamos una impresión global muy completa a partir de una información diminuta. Cuando conocéis a alguien por primera vez, vais a hacer inferencias sobre esa persona muy grandes, sin realmente tener nada acerca de esa persona, sin realmente conocerla, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos también algunos sesgos que influyen en estas impresiones. Tenemos el sesgo de mera exposición, ¿sí? Que básicamente consiste en que cuando tenemos a una persona que de por sí la vemos como neutra o positiva, pero no como negativa, sino como neutra o que nos da igual, ¿sí? El sesgo de mera exposición consiste en que verla de forma frecuente, solemos atribuirle, cada vez que la vemos de forma frecuente, una mejor atribución. Esto es muy frecuente verlo en el trabajo, con los compañeros de trabajo, que desde un principio quizás los primeros días, bueno, pues normales, sí, majos, simpáticos, y cuanto más los vemos, mejor nos van cayendo, y incluso muchas veces salen relaciones amorosas en el trabajo, y está muy influido por esto, por el sesgo de mera exposición. El simple hecho de ver a alguien de manera frecuente hace que nos formemos una impresión mejor de él o de ella, ¿de acuerdo? Luego tenemos también el efecto halo. El efecto halo consiste en que cuando una persona tiene una atribución, digamos, una característica positiva o negativa, tendemos a atribuirle más todavía. Cuando vemos a una persona guapa, tendemos a atribuirle, como la vemos como guapa, positiva, le atribuimos más características asociadas, como puedan ser que a lo mejor es guapa y lista, a lo mejor es guapa e inteligente, a lo mejor es guapa y deportista, o a lo mejor es simpática y graciosa, o al contrario, si vemos a alguien como negativo, vemos a alguien que es como tacaño y muy serio, pues a lo mejor le atribuimos más cosas, como pueda ser que además de tacaño y serio, es antipático, no tiene ningún sentido del humor, siempre está quejándose, ¿sí? Pero eso a través de muy poquita información, tendemos mucho a hacerlo. Y luego también en este tipo de formación de impresiones, también tenemos la influencia del significado del estímulo, ¿sí? Nuestro cerebro, como ya he dicho, a pesar de que funcione de manera lógica y racional, tiene ciertos mecanismos para enfocarse solo en lo que a él le gusta. Entonces tenemos ciertos mecanismos como son la defensa perceptiva, que es que cuando vemos algo que no nos gusta en el entorno, tendemos a evitarlo. Cuando algo del entorno nos produce una emoción muy negativa, tendemos a evitar mirarlo o evitar centrarnos en él. Tenéis, por ejemplo, el ejemplo de las cajetillas de tabaco. El gobierno, que para evitar que la gente consuma mucho tabaco, ¿cuál es una de las campañas que tiene? Las cajetillas de tabaco detrás pone imágenes de horribles, de enfermedades asociadas a tabaco, que tú ves esas imágenes y te dan un asco impresionante. Y pone fumar mata en grande y sale como unos pulmones negros que parece que esos van a ser los tuyos. Bien, pues la defensa perceptiva es sencillamente el mecanismo por el cual demuestra que todas esas acciones del gobierno son una mierda y no funcionan para nada. Porque ¿qué hacen las personas ante esa imagen tan perturbadora? Sencillamente no la mira. Su cerebro, cuando nosotros le ponemos en una investigación, por ejemplo, le ponemos un eye tracking, es que no sé pronunciarlo muy bien, sencillamente una camarita con un láser que mira las pupilas y ve hacia dónde está mirando la dirección del ojo, este tipo de mecanismo de defensa perceptiva hace que la persona, aunque tenga la cajita adelante con la imagen, no mire esa parte, la evita. Entonces, el cerebro se defiende de las imágenes que no le gustan o que le son, digamos, negativas, ¿sí? O de valencia hedónica negativa. Tenemos luego también la perspicacia perceptiva, que es justo lo contrario. Cuando nuestro cuerpo, nuestro cerebro necesita algo, lo busca más rápido. Por ejemplo, cuando tenemos hambre y pasamos por delante de un escaparate de una pastelería, quizás nuestro cerebro automáticamente se gire y quiera entrar en esa pastelería. Cuando estamos recién comidos, quizás pasemos por ese escaparate y nos dé igual, ¿sí? ¿Vale? Luego también tenemos la atribución de las acciones. ¿Cómo atribuimos esas acciones? ¿Sí? Esto creo que también es importante.
Luego, dentro de poquito, vamos a hacer lo del test que he dicho del IAT, pero esto primero que quiero decir creo que es importante para dejarlo claro cómo funciona el cerebro, ¿de acuerdo? Si alguno tiene prisa, que se espere, porque no podemos, digamos, pasar directamente al test implícito sin conocer ciertos conceptos de cómo funciona nuestro cerebro. Bueno, respecto a la atribución de las acciones, ¿sí? ¿Cómo atribuimos las acciones de las personas? El ser humano también tiene una tendencia a atribuir las acciones de manera interna y global. Es decir, cuando alguien hace algo, en vez de pensar en quizás ha sido la situación, algo del contexto, alguien le ha dicho que haga esto, no, tendemos a pensar que lo ha hecho ella porque ha querido. Os pongo un ejemplo. Por ejemplo, en el caso de que alguien falte a clase, el mismo día que hay una fiesta, la fiesta de la primavera, y nuestra amiga Laura falta a clase. En vez de decir el procesamiento de quizás Laura se ha puesto mala, quizás no ha podido venir a clase, quizás le ha pasado algo, el pensamiento suele ser Laura no ha venido a clase porque no ha querido, porque se ha ido de fiesta y está ahora mismo bebiendo y con 2 vasos y va como las grecas. Tendemos a hacer ese tipo de atribuciones internas y globales sobre las personas. Esto se llama también error fundamental de atribución, ¿no? Donde directamente atribuimos a factores internos y globales los hechos de las personas. Y algo que me parece muy curioso es que esto se da sobre todo en sociedades occidentales e individualistas, como son las europeas y en América. Mientras que en sociedades orientales o en sociedades más colectivistas, como pueda ser Asia, China, Japón, este tipo de sesgos se da mucho menos y la gente atribuye más a factores situacionales, atribuye más a quizás le ha pasado algo, quizás ha llegado tarde a la cita, no porque haya querido, no porque es un vago, sino porque durante el camino a la cita pues ha tenido un atasco o le ha pasado cualquier cosa. Eso se da mucho más en las sociedades colectivistas, como son Asia, China, Japón, también en Latinoamérica. Esto es algo que me parece muy curioso y en otro vídeo, si queréis, hablamos de factores culturales y cómo cada cultura cambia. Creo que es algo interesante. Pero bueno, luego también en este sentido de las atribuciones, nuestro cerebro y nuestra mente, de forma evidente, tiende a autoprotegerse. Entonces, ¿qué hace? Que los errores los atribuye de forma externa y los aciertos o los éxitos nos los atribuimos de forma interna. Con todo esto lo que intento es dejar claro que no pensamos de forma lógica ni racional. Somos totalmente ilógicos, irracionales y vemos solo lo que nos interesa y pensamos como nos interesa. Entonces este sesgo actor-observador consiste en, por ejemplo, os podéis ver vosotros mismos, cuando aprobáis un examen, las atribuciones que hacéis de aprobar el examen es qué bien que he aprobado el examen, soy súper listo, me lo he preparado muy bien, me he esforzado mucho y me lo he trabajado para aprobar este examen, es que he estado súper atento en clase. Tendemos a atribuirnos el éxito a nosotros mismos, a lo bien que lo hemos hecho. Mientras que el fracaso lo hacemos al contrario. Cuando suspendemos el examen, las atribuciones que se suelen dar son, es que el profesor me ha suspendido, el profesor es un cabrón y ha puesto un examen muy difícil, es que no me hace caso y luego las explicaciones del profesor son horribles, así no hay quien apruebe. Ese es el tipo de explicaciones que solemos dar ante los fracasos y los errores. Los echamos fuera. ¿Por qué? Porque eso nos permite autoproteger nuestro autoconcepto, nuestra autoestima. Si nosotros todos los fracasos y errores no lo interiorizáramos y dijéramos que son nuestros propios, tendríamos lo que se dice un estilo atribucional depresógeno, que se ve en muchos pacientes depresivos, ¿no? Que sencillamente todos sus éxitos lo ven como casualidad, como potra, como suerte. La gente que tiene depresión, cuando tiene un éxito, cuando algo le va bien, salen y no sé, y se lo pasan bien con los amigos, nah, la atribución que hacen es, nah, ha sido casualidad. Pues no volverá a pasar, fruto del azar, no, me ha ido bien de pura suerte, lo atribuyen al exterior y cuando algo les va mal, a esos pacientes depresivos, lo que vemos es lo contrario, que los fracasos se lo atribuyen a ellos, cuando se les quema la comida o le pasa cualquier cosa, dicen, no, es que se me ha quemado la comida porque es que soy un fracasado, yo no valgo para nada, todo lo hago mal. Todos esos fracasos se lo atribuyen a ellos. Eso es algo que luego en sesión se suele trabajar con ellos, las atribuciones que hacen, ¿vale? Luego también tenemos el sesgo de preponderancia o saliencia, y esto es que en un grupo tendemos a hacer atribuciones más probablemente a la persona o al estímulo que más saliente es. Y hay un experimento que me resultó curioso, que son los de Taylor, Ritsky, Etcol y Redman, o Redeman, no estoy muy seguro, que hizo algo muy sencillo, y es que puso un grupo de blancos caucásicos en un debate, y en ese debate incluyó una persona negra, ¿sí?
de raza. Muy bien. ¿Qué hizo? Sencillamente hablaron de forma normal, no hubo muchas diferencias, era un debate totalmente normal, no importa ni el tema ni nada, porque lo que importaba eran las atribuciones que hacían luego las personas al terminar el debate, que eran muy curiosas. Y es que básicamente todos los blancos, ¿sí?, atribuyeron que el hombre negro, que era el único de todos, del grupo de 10 personas solo había un negro, decían, es que él ha hablado mucho y ha sido el más influyente y el que más ha estado hablando. Y la realidad es que había hablado lo mismo que todos, pero como era el estímulo más saliente de ese grupo, el que más veían porque eran todos blanquitos y él era el único negro, la atribución que hacían era sobre él y era donde más se fijaban, ¿sí? Luego también solemos tener la creencia del mundo justo, que son también otro tipo de sesgos que solemos tener a la hora de hacer atribuciones, que son las que suelen perpetuar las injusticias. Y es que muchas personas tienen la creencia de que el mundo es justo, de que controlamos el medio y las situaciones de injusticia se solucionan. Es el tipo de personas que cuando a alguien le pasa algo malo, tienen dos pensamientos. El primero es, si le ha pasado algo malo, el karma o el mundo aplicará justicia y le devolverá lo que ha perdido. Y en el caso de que no se lo devuelva, la percepción o la atribución que hacen es, quizás es que se lo merecían. Quizás esos negritos de África es que están pobres porque no trabajan lo suficiente y son un poco tontitos y no pueden trabajar bien. No, pues quizás es que no tienen los recursos suficientes, quizás es que las empresas les están extorsionando, quizás en Sierra Leona resulta que las minas de diamante son de los rusos y los tienen esclavizados, ¿vale? Pero tienen esas percepciones de que el mundo es justo, de que las injusticias se reparan y de que si alguien tiene una injusticia y si a alguien le va mal en algo, es que quizás esa injusticia se la merecía. Este tipo de sesgos son al final los que suelen perpetuar las injusticias y las desigualdades en el mundo. Y bueno, es algo que está presente también en muchas personas, ¿no? El tema del karma y de que si a alguien le va mal algo, el karma se lo devolverá. Cuando la realidad es que no es así. Vale, y ahora si queréis, después de haber explicado todo esto de los sesgos, de cómo percibimos un poquito, ya nos vamos a meter, si queréis, un poquito en el tema de los estereotipos. Os explico cómo funciona el test el IAT, el Implicit Association Test. Lo hacemos aquí en directo, veis cómo funciona y luego os invito que después del vídeo o que lo hagáis vosotros mismos, ¿vale? Entonces, bueno, por comentar un poquito qué son los estereotipos al fin y al cabo son sencillamente creencias compartidas sobre las creencias de un determinado grupo. Por ejemplo, creer que los andaluces son vagos y graciosos. O, por ejemplo, creer que los alemanes son personas muy serias y trabajadoras. Esos son estereotipos, ¿vale? Tienen esos estereotipos una evaluación, una actitud sobre ellos. Entonces puede ser positiva, puede ser negativa. En cualquier caso son creencias compartidas sobre ciertos miembros de un grupo, ¿sí? Estos estereotipos al final lo que les sirve a las personas es para hacer una diferenciación grupal, a ver a los demás como distintos a mi grupo y tender a mi grupo es el mejor, yo a lo mejor me veo como el grupo de español y veo que tengo estereotipos sobre el grupo de otro país y los veo como peores, ¿sí? Eso me ayuda de alguna forma a ver a mi grupo como como mejor y empoderarme un poco, ¿sí? Esta diferenciación grupal o estos estereotipos también depende mucho del contexto. Es muy posible que quizás nosotros veamos cuando vemos a una persona de forma individual, tenemos un amigo que a lo mejor es mi vecino y me llevo muy bien con él y lo vemos como amigo, pero en el momento en el que hay un partido de fútbol, resulta que yo soy del Madrid y él es del Barça. Y en ese momento ya no lo vemos tanto como amigo, sino lo vemos como del equipo enemigo, como lo vemos como un culé y le damos otra atribución, ¿de acuerdo? Y lo que quiero comentar antes de hacer el test, voy a poner ya como a compartir pantalla. A ver, espero que se vea. Aquí la vista preliminar, a ver si se ve la pantalla. Vale, sí, perfecto. Muy bien. Antes de nada, quiero decir que este tipo de estereotipos, hay que dejar claro una cosa. Los estereotipos son automáticos, es decir, surgen de manera inconsciente, sin que nosotros podamos mediarlos y son aprendidos desde la infancia, desde el contexto social, desde lo que vemos en la tele, en la radio, en las noticias, lo que nos pasan nuestros padres, esas creencias que nos pasan nuestros padres y familiares, y se activan de forma automática sin que nosotros los podamos controlar, ¿vale? Aunque luego conscientemente nosotros tengamos unas creencias y a partir de ahí, de manera consciente, podamos decidir si actuar en consecuencia de esos estereotipos o no. Por ejemplo, no sé, los estereotipos que podamos tener sobre el machismo o el feminismo, ¿sí? Si, por ejemplo, nuestra familia, nuestros abuelos han sido de alguna manera muy machistas y nos han transmitido eso, esos estereotipos
por mucho que nosotros pensemos que no somos machistas, se nos van a activar de forma automática y ante una situación podemos tener esas sensaciones, pero nosotros de forma racional y consciente podemos tener unas creencias contrarias a esos estereotipos y actuar en consecuencia, ¿bien? Y lo que quería contar sobre el test, espero que se esté viendo bien, sí, vale, guay. Este es el test el IA-test, el test de asociación implícita, que lo que pretende este test es mirar esos estereotipos implícitos, que se activan siempre de manera automática, ¿vale? Es algo que a mí me parece muy interesante porque lo que consiste es que te presentan unas imágenes del estereotipo que quieras mirar, por ejemplo, racial, te presentan imágenes de caras blancas e imágenes de caras negras, ¿sí? Y lo que te hace es que de manera muy rápida tengas que asociar esas caras blancas a unos adjetivos positivos y negativos y luego las caras negras a unos adjetivos positivos y negativos. ¿Qué ocurre? Que como se hace de forma inconsciente, esas asociaciones las tienes que hacer muy rápidas, en menos de 0,5 segundos. Si tardas más, esa asociación te la queda inválida, ¿de acuerdo? Solo te cuenta las que son muy rápidas, para que no dé pie al procesamiento consciente a pensar a que tus creencias sobre el estereotipo influyan, sino solamente lo inconsciente, ¿de acuerdo? Entonces, cuando hacemos este test a las personas racistas, o a lo que sea, porque también hay de feminismo, de gordura, de todo, lo que vemos es que los atributos o adjetivos positivos se asocian mucho más fácilmente y más rápido a las caras caucásicas, es decir, a los blancos, y los adjetivos negativos se asocian mucho más rápido a los negros, ¿vale? Esto es muy interesante y os voy a enseñar primero, antes de hacer el test, un vídeo que creo que explica muy bien cómo funciona el test. Espero que os sirva el vídeo, mejor que mi explicación, ¿vale? Y luego os voy a enseñar una pequeña entrevista porque también hay datos muy interesantes sobre estos prejuicios y estos estereotipos para que veáis hasta qué punto están influenciados de manera implícita por el medio, el contexto en el que nos criemos. Y es que en las primeras investigaciones se vio que los estereotipos raciales hacia personas negras en Estados Unidos, donde todos los días las noticias eran un hombre negro ha asesinado a, un hombre negro ha atracado una tienda, un hombre negro ha hecho tal, todos los días, ¿sí? Incluso estos estereotipos estaban incluso entre las personas negras, quiero decir, además de personas blancas con estereotipos raciales, cuando se le pasaba a personas negras, también tenían estereotipos sobre las personas negras, aunque ellos mismos sean negros. ¿Por qué? Porque esto es de manera implícita, porque esto es el contexto el que te los interioriza. Y si tu contexto está todo el día en televisión diciéndote los hombres negros son malos y los hombres negros son los que atracan las tiendas, tú lo vas a asumir, ¿de acuerdo? Y esto se aplica a todos los tipos de estereotipos, ¿de acuerdo? Entonces os voy a enseñar un pequeño vídeo, ¿de acuerdo? Que creo que explica muy bien qué es el IAT, es de una serie, ¿vale? Dura un minutito y luego os enseño un trocito de la entrevista en la que una persona negra se ve que también tiene estereotipos, ¿vale? Y después, si queréis, hago yo el test en directo, vemos que sale, espero que no salga muy racista. Y os invito a que después vosotros en casa probéis a hacerlo, porque estos son datos que también utilizan las universidades para ver cómo es la progresión. Estos tests se están haciendo desde hace 10, 15 años o más incluso, y son datos muy útiles que lo haga mucha gente, porque así pueden ver la progresión de cómo la socialización que están teniendo los niños, las personas ahora, está afectando al cambio de estereotipos, ¿no? Y bueno, contra más datos tengan, siempre es mejor, ¿de acuerdo? Voy a ver que esto está bien, sí. De acuerdo. Pues os enseño el pequeño vídeo, ¿vale? Que creo que explica de forma bastante gráfica el tema del IAT, ¿vale? Es de una serie. Os lo enseño por aquí. Durante los próximos 10 minutos se les mostrará una serie de imágenes. A cada una le seguirá una serie de adjetivos. Si el adjetivo describe la imagen, pulsen sí. Y si no, pulsen no. Espero que se esté escuchando. Sí, se está escuchando. Hola, Silvia. ¿Qué estáis haciendo? Poniendo a prueba el prejuicio racial. A las personas con algún prejuicio inconsciente les resulta más fácil asociar adjetivos positivos con rostros caucásicos. Cuando cambiamos a un rostro afroamericano, los bomberos con prejuicios siguen asociando el adjetivo con la imagen, pero tardan más. ¿Ves? Eso es lo que os he explicado. A los blancos es más fácil asociarles adjetivos positivos y a los negros tardamos más. Esto es por los estereotipos que tengamos de manera implícita e inconsciente. Buscando al racista. No, todos son racistas. Casi todos los que realizan esta prueba tienen prejuicios. Y esto es una de las cosas que os he comentado. Es que al final, como son implícitos y no vienen tanto por la persona, sino por el contexto social, la mayoría de nosotros, todos,
vamos a tener estereotipos implícitos. Si no es sobre una cosa, es sobre la otra, pero todos, el contexto en el que nos hemos criado, nos ha interiorizado ya ese tipo de prejuicios. Entonces, todos los tenemos. Lo que pasa es que algunos los tienen en mayor medida y otros en menor medida, ¿sí? Entonces, cuando hagáis el test, si lo hacéis vosotros en casa, no tengáis miedo a que resulta que os salga que tenéis ciertos estereotipos sobre alguna de las cosas, porque hay de peso, de estatura, de hombre-mujer, de raza, de todo. Y no os preocupéis porque al final es la sociedad la que os ha interiorizado esos estereotipos, ¿de acuerdo? Pero vosotros luego de forma consciente tenéis ciertas creencias y podéis actuar en consecuencia. Podéis no usar esos estereotipos, sino actuar de otra manera, ¿vale? Que eso es lo bueno, que aunque sean implícitos... Vamos a quitar de más tiempo. Ya casi han terminado. ¿Podemos sacar el tiempo medio de asociación para cada uno de ellos? David Caddick ha tardado 3 veces más en decir cosas positivas sobre los afroamericanos. ¿Ves? Y esto es lo que hace el test. Si tardas mucho en decir cosas positivas y tardas menos en decir cosas negativas, sencillamente es que se ve que quizás es que tengas más estereotipos, ¿sí? Y ahora el otro vídeo que quería enseñaros sobre lo que he dicho de las personas negras, que incluso las personas negras tienen este tipo de estereotipos. Está en inglés, pero tenéis los subtítulos. De todas formas, os lo voy diciendo. Our results reflect the professor's findings. Something like 79 or 80% of white Americans who take the test show a preference for white over black. ¿Veis? Esto es lo que dice, que aproximadamente el 79-80% de los estadounidenses blancos tienen preferencia por el blanco sobre el negro, es decir, tienen prejuicios implícitos, estereotipos implícitos sobre las personas negras. Pero ahora viene lo interesante, y es que hasta las personas negras mostraban esos estereotipos. And as revealing as those results are, the biggest surprise is yet to come. Left. Joan is a sales and marketing Y consultant. tenemos a la persona negra, Even for many afroamericana, black test takers, que incluso the haciendo more el test, challenging part of the test seems to be demuestra que when también tiene black esos is estereotipos, associated a with pesar de ella good ser and afroamericana. white with bad. Okay, didn't get halfway through. We'll start over. Okay. Ready, set. After 2 attempts, she still can't make it to the end. I've done it again. Even so, Joan still thought she'd show a preference for her own race. Would you Ella pensaba, como era normal, soy afroamericana, no tendré esos prejuicios, esos estereotipos. Be surprised then, Joan, if I said that your test showed a slight preference for Pero aquí whites? se ve que incluso en los afroamericanos Yes, I tienen esos Does it estereotipos. shock you? ¿Por qué? Porque no importa de la raza que seas. Lo que importa es la socialización que has tenido en tu medio, en tu contexto. Si tu medio en Estados Unidos, todo el día en la televisión estás viendo que los atracos y los asesinatos lo hacen las personas afroamericanas, vas a tener de forma inevitable esos prejuicios, ¿sí? Entonces, creo que son datos interesantes, ¿no? Como mínimo. Vale. Pues si queréis, voy a hacer ahora el test en directo. Espero que no se haga muy rápido, o sea, muy pesado o muy aburrido, porque puede ser aburrido, porque va a tardar un ratillo, ¿sí? Vamos a ver cómo va, ¿vale? Para los que queráis, sencillamente, los que queréis hacerlo en casa, ¿de acuerdo? Sencillamente ponéis IAT en Google y os debería salir. Ponéis aquí IAT test. Ponéis así en Google y ya os va a salir aquí la primera, implicitharvard.edu, ¿de acuerdo? Este es el link igualmente, os lo voy a poner por el chat por si, no sé, alguien quiere verlo. Que lo vea, que lo guarde en favoritos o haga lo que quiera, ¿sí? Vale, bien, sabiendo esto quiero proceder, espero que no se haga. Vale, vamos a hacer un test. Estos son los test que hay de edad, joven, viejo, de raza, blanco, negro, peso, gordo, flaco, países, España, Estados Unidos, no sé muy bien en qué va a consistir este test de países, pero bueno. Diversidad sexual, sobre homosexuales, heterosexuales, el tono de piel, claro, oscura y el sexo. Bien, no sé, si queréis lo hacemos sobre raza, si no tenéis ninguna preferencia, ¿de acuerdo? Haz clic aquí para comenzar. Hacemos su participación. Sexo, masculino, edad, 25... Uy, espero que se esté viendo. Vale, sí. Sí, se está viendo. Guay. Cuestionario. Aquí estamos. Etnia. Tenéis que rellenar estos datos porque es importante de cara a recabar luego. ¿Cuánto está ahí? Pues yo diría que 2 habré hecho. Identidad política. Yo qué sé, afinidad política. Estos son datos que para algunos pueden ser, digamos, sensibles, ¿sí?
Pero bueno, que soy yo el que lo está haciendo el directo y el que está subiendo estos datos. Vosotros no tenéis que enseñárselos a nadie. Estos son datos al final anónimos, ¿de acuerdo? Cuando les enviéis los resultados. ¿Esto qué es? Tu posición laboral. Vamos a poner aquí estudiante, profesional. Vamos a poner estudiante, ocupación. Buah, es que esto es largo, ¿eh? Estudiante, vamos a poner. Afiliación religiosa. Bueno, ateo, no sé si se puede, no religiosa. Educación. Ah, bueno, afiliación sería como católico, pero luego ateo. Educación, máster, has terminado. Psicología, país de residencia España, país de nacimiento España también. Vale. Bueno, sí, ok. Vale. Y estoy listo para comenzar, ¿vale? Y aquí ahora viene la parte del test, ¿no? Como pone aquí, ponemos los dedos en las letras E y la letra E y en la letra I y tenemos que ir asociando los adjetivos. Si tardamos muchos, tenemos que hacerlo muy rápido. Si tardamos mucho en asociar, esa prueba se dará inválida y se pasará a la siguiente, ¿de acuerdo? Tenemos que hacerlo rápido porque tiene que hacerse de forma inconsciente. ¿De acuerdo? Eso todo lo pone aquí. El test no dará ningún resultado si vas demasiado lento, por lo que trata de ir tan rápido como te sea posible. ¿Vale? Y bueno, lo que dice que es posible que cometas errores si vas muy rápido, que no hay problema, que no te preocupes. Y ya está. El resultado, estimamos, tomará 5 minutos, ¿de acuerdo? Vamos a hacerlo él ahí. ¿Vale? Ahora tengo que... Como veis, la gente que ha diseñado esta página no ha contratado a ningún diseñador de... a ningún diseñador web porque es horrible, es una página del año 2000, pero bueno, al menos nos sirve. Presionamos, zonas blancas. Aquí veis, tenemos que asociar las caras que me aparecen a si son blancos o negros. Y de hacerlo de la manera más rápida posible, ¿sí? Ahora mismo es la primera prueba, luego nos va haciendo con más adjetivos, ¿de acuerdo? ¿Vale? Ahora el adjetivo malo o bueno, ¿veis? Las categorías han cambiado, ahora me va a salir una cara y tengo que asociarla más a malo o a bueno. ¿De acuerdo? Cuando los ítems pertenecen a la categoría de la izquierda, presiono la tecla E, ¿vale? Ahora me van a salir unos adjetivos que serán alegría, tristeza, maldad y cosas así. Y los tengo que asociar a si son malos o buenos. Maldad. Esto al final también nos sirve de línea base para saber que lo estás haciendo bien el test, que has entendido las reglas. Y joder, porque quizás, tened en cuenta una cosa, estos adjetivos luego nos va a servir para asociar a las personas negras y a las personas blancas. Si de forma normal a ti te ponen que asocies el adjetivo risa con bueno, quizás haya una persona que la risa la asocie con mala. Y eso tiene que saberlo el test, porque si no, no nos sirve, no es válido los resultados. No creo que haya mucha gente asociando risa con algo malo, pero quizás los narcolépticos, no sé si lo sabéis, que esto ya, como siempre, nos desviamos del tema, pero bueno, la gente con narcolepsia, ¿sí? Cuando se ríe, es muy probable que tenga episodios de catalepsia. Es decir, la gente con narcolepsia, cuando tiene ataques de risa, pierde el tono muscular y se cae al suelo y se duerme. La narcolepsia es que en mitad del día, sin venir a cuento, sin tener sueño, de repente le da un ataque de sueño brutal y sin poder evitarlo se queda dormido y cae desplomado, ¿sí? Es una patología un poco curiosa e incluso grave. Pero bueno, a ver cómo va esto. Ok. Bueno, continuamos con esto, ¿vale? A ver... Ahora como ¿veis? Aquí me he confundido. Tengo que asociar las cosas a los adjetivos malos o las personas negras aquí y los adjetivos buenos o las personas blancas aquí. ¿De acuerdo? Ya empieza a haber incongruencias. Uy, se me ha quedado pillado, ¿no? Hostia, chicos. Ahora. Vale, guay. Luego lo que hace este test es lo curioso que luego esto que están personas negras o malas, o personas blancas o buenas, luego lo invierte y vemos si cambia esa velocidad a la que puedes responder y sale si eres, digamos, racista o no, o si lo tienes interiorizado. Tan rápido como sea posible. Negras o malas, blancas o buenas, ¿ok? Uy, ¿ves? Me he confundido otra vez, mierda.
fallo, blanco, maldad. Es un test que está muy curioso, se hace muy rápido y quizás ahora mismo el dinamismo del streaming no sea el mayor del mundo, pero bueno, es lo que tiene la ciencia. Mierda, me he confundido otra vez. ¿Ves? Estos errores el sistema no los tiene en cuenta y luego puedes continuar. ¿Vale? Ahora personas blancas y negras han cambiado. Antes las blancas estaban en la izquierda, ahora cambian a la derecha, ¿vale? Para asegurarte de que la preferencia de la velocidad no esté tanto por el lado en el que aparece en la pantalla. A ver... Ya queda poquito para el test, chicos. Y acabamos y veo si soy racista o no. De manera implícita, ¿eh? Los resultados no quieren decir que alguien sea racista. Significa que lo tiene de manera interiorizada por su contexto social. Pero luego puede actuar en consecuencia de manera consciente. Puede cambiar esos prejuicios que tiene, esos estereotipos cuando le vengan. Y puede actuar de una forma o de otra. No implica que lo sea. ¿De acuerdo? Personas blancas o malas y negras o buenas. Aquí es donde más se ve ese racismo hacia las personas negras. Ahora que se ha cambiado y tengo que asociar lo bueno a los negros, se va a ver si tardo más que cuando lo estaba asociando a los blancos, ¿de acuerdo? Mierda, joder, empiezo de puta madre. Vale. Otra vez. A ver. Otra vez. Ok. Creo que ahora se repite. Ok, ya queda poquito para que acabe el test. Y vemos los resultados. Y vemos qué pasa con esta vaina. Glorioso, paz. No, otra vez me he confundido. Mierda. Listo, espere por favor, ya ha acabado el test. Ahora te describes un poquito y ya te da los resultados. Voy a poner, no sé, voy a poner que en principio me da igual. A mí de manera consciente me da igual que alguien sea negro o blanco. Pero vamos a ver los estereotipos implícitos, ¿no? Valora los sentimientos en relación, neutros, o sea, me da un poco igual. Personas son inferiores a otras, totalmente desacuerdo. Deberíamos hacer lo que podemos por igualar las condiciones en los distintos grupos. De acuerdo, totalmente. No, ahí va. Está bien si algunos grupos tienen más oportunidades que otros, totalmente desacuerdo. Luchar para hacer que todos tengan un salario equitativo, de acuerdo. Si la sociedad lo desea, es el deber de cada ciudadano ayudar a eliminar el mal que envenena a la sociedad. ¿Cómo? Si la sociedad lo desea, es el deber de cada ciudadano ayudar a eliminar al mal que envenena a la sociedad desde su interior. No sé muy bien a qué se refiere. Yo creo que va más en la onda de Hitler y esa gente, pero... Eliminar el mal que envenena a la sociedad. Joder, qué frase más buena. Las costumbres tradicionales y los valores tradicionales son la mejor manera de vivir. No, que cada uno viva como le salga de los huevos. La sociedad estaría mucho mejor si mostráramos tolerancia y comprensión por las maneras de ser y opiniones poco tradicionales. Sí, es mucho mejor. Sería mejor si los periódicos fueran censurados de modo que la gente no pudiese conseguir material destructivo y repugnante. Esto creo que se refiere más bien a... si la censura ante cosas... No, yo creo que no es buena la censura en ningún momento. La gente tendría que ponerle menos atención a la Biblia y a la religión. Y esto sí, me parece muy bien. Bueno, que cada uno haga lo que quiera, pero... Mira, tus preferencias sugieren preferencia ligera o sin preferencia hacia personas blancas sobre negras. Aquí tenemos la respuesta del test. Lo que nos está diciendo es que yo tengo una preferencia muy ligera hacia personas blancas o sin preferencia.
que y un poquito hacia lo blanco, pero tampoco demasiado, no ultra racista interiorizado, bien, pero sí hay cierta tendencia hacia esas personas blancas, aunque no sea muy grande. Luego aquí me hace dar un montón de test para enviarlos. Esto no lo voy a hacer porque si no el streaming va a durar 3 horas y va a ser un puto aburrimiento, pero si vosotros hacéis el test, que está muy guay, os recomiendo que lo hagáis, pues rellenadlo por favor para que los datos les sirvan de algo a esta gente, ¿de acuerdo? ¿Vale? Pues eso es con respecto al test lo que quería contar, ¿vale? Luego vamos a hablar un poquito, si os parece bien. A ver, ¿dónde estamos aquí? Bueno, vamos a comentarlo primero por aquí. Primero quiero comentaros sobre el tema de los... Bueno, voy a poner primero mi cámara grande y ahora vuelvo a compartir pantalla, conversaciones, aquí estamos. Lo primero que quiero comentar es el tema de cómo cambiar los estereotipos. Bien, como hemos visto, puedes tenerlos de manera implícita, de manera interna, y será algo bastante automático, aunque tú no lo controles, sí, pero esos estereotipos también se pueden combatir de alguna forma. La principal es cambiar el contexto en el que se socializan las personas, ¿sí? Que los padres, la televisión, los medios no te envíen información que dé preferencia a ciertas razas o a ciertos grupos sobre otros. Es decir, romper esa cadena de socialización de estereotipos, ¿bien? Luego también ayuda el tema del contacto intergrupal. Personas que son racistas, para romper esos estereotipos, suele ser muy útil ponerlos a cooperar en grupos unidos para un fin, por ejemplo, para un trabajo o para una meta. Pero es importante que no se haga de manera aleatoria, sino que esas personas de otro color, de otra raza, de otro grupo, los percibamos que son del mismo grupo social que nosotros, porque si los percibimos como un grupo muy por debajo, tendemos a hacer más estereotipos de tipo benévolo. Tenemos que verlos como iguales, ¿sí? Y que sean prototipos, porque muchas veces, quizás aunque pongamos a esos grupos a trabajar juntos, más que verlos, quizás ponemos un grupo de blancos con racismo. Que sean racistas a trabajar con un grupo de personas negras, ¿sí? Quizás lo que ocurra en ese momento no sea que los vean como ellos son un grupo de personas negras y podamos cambiar la percepción sobre ellos porque nos están ayudando para trabajar, sino que lo ven, en vez de como personas negras prototípicas, lo ven como individuos. Entonces, en vez de atribuir, vale, quizás las personas negras también me ayuden y son buenas y tal, sino que lo ven como, es que este es Josué, este es John y este es no sé quién, y ya está, como un individuo individual, no como un prototipo del grupo étnico negro afroamericano, ¿de acuerdo? Entonces es muy importante que los puedan ver como gente de su grupo, ¿de acuerdo? Y bueno, y también comentar un poquito eso, lo que he comentado, que en el tema de los estereotipos encontramos, por ejemplo, con el tema del sexismo, del machismo y tal, la preferencia por el sexo masculino, que sí está más frecuente, más presente, digamos, en la sociedad actualmente, que hay dos tipos de sexismo. Está el sexismo benévolo, en el que quizás un hombre pueda se siente superior a la mujer y pueda verlo como un ser inferior que hay que cuidar y hay que tener cuidado con ella y ayudarle porque la pobre no puede con todo y es que es muy delicada. Ese sería el sexismo benévolo, ¿sí? Que es una forma de sexismo, es una forma de estereotipo negativo, ¿sí? ¿De acuerdo? Es luego también lo que sería la discriminación positiva, que de manera... muchos gobiernos la están aplicando sin tener ni puta idea en favor de la igualdad, cuando es puta discriminación positiva y sexismo benévolo, donde en vez de darle las mismas oportunidades les dan más, como si hubiera que cuidarlas a las pobres, porque ¡ay, qué pobrecitas que no pueden con ello! Y luego estaría la discriminación hostil, el sexismo hostil, que es ya el que todos reconoceréis, que todos sabréis, de una persona abiertamente machista, sexista, que se mete con las mujeres, las insulta, las ve como inferiores y no quiere ni ayudarlas y le da igual todo. Bien, que eso sería el sexismo más hostil, ¿de acuerdo? O inferiores y no quieren ni ayudarlas. He activado el sonido, perdón. Ahora, bien, ya queda poquito. Quería comentaros ahora un poquito el tema de la influencia social, ¿no? De los experimentos de Solomon Asch, donde se ve la influencia de la presión de grupo cuando vamos a tomar decisiones, cómo la influencia del grupo normativo en el que estemos puede afectar a la decisión y a la opinión que tengamos, ¿no? Y Solomon Asch hizo unos experimentos que están muy chulos, a mí me parecen muy interesantes, ¿sí? Que consistían en que ponía a un grupo de 7 personas
y les ponía unas láminas con barras verticales, ¿sí? Barritas, espérate, a ver cómo lo pongo esto. Ponía así, 3 barritas verticales, ponía una aquí, luego otra aquí y otra aquí. Ponía así, barritas verticales, ¿de acuerdo? Y entonces les decía, a los 6 primeros, eran un grupo de 7, por ejemplo. Los 6 primeros eran gente compinchada con ellos, ¿sí? Eran gente que estaba compinchada con Salomon Ash. Y les había dicho, ¿sí? Que en los primeros estímulos, las 3 o 4 primeras veces, lo hicieran bien. Y dijeran, sí, mira, esta línea es igual que la segunda de aquí. Sí, es la que tiene igual tamaño y lo dicen bien, ¿vale? Y al tercer o cuarto intento, esa gente que estaba compinchada, de repente cambiaba. Y decía una locura, decía, no. Cuando le preguntaban decía, no, esta línea, que claramente es mucho más grande y se ve de lejos, que es enorme, es la que es igual que esta, ¿vale? ¿Y qué pasaba? Esto de la presión de grupo, que es algo que está muy chulo, a mí me parece muy interesante, es que estas personas, el séptimo, que era el individuo experimental, el que no sabía nada, que no estaba compinchado porque le habían dicho que era un experimento y no tenía ni idea de qué iba, ¿sí? Cuando veía que los 6 primeros decían que la grande, la primera, que no era, le decían los primeros que sí, que esa era la que era igual, por la presión de grupo, él también lo decía, ¿vale? Aunque él claramente sabía que no era. De hecho, cuando ves los vídeos, ves que el tipo, antes de responder, empieza como a hacer caras raras, empieza a mirarse así alrededor, no sabe muy bien qué hacer, porque sabe que esa es la errónea, pero no quiere quedar como un tonto delante de su grupo, ¿sí? Entonces vamos a ver el vídeo, que yo creo que lo ejemplifica y lo demuestra bastante bien, y no sé, y creo que está muy chulo, muy fácil de ver, ¿vale? Vamos a ver el vídeo. Está subtitulado. Solo tenéis que leer, está en inglés, pero bueno, también os lo iré explicando sobre la marcha. Es muy fácil de ver. Uy, espérate, chicos. A ver, os voy a poner el vídeo y no he ni siquiera cambiado a compartir pantalla. Aquí, ahora sí, compartiendo pantalla, guay. Ahora sí lo veis. Aquí tenéis las líneas que les presentaba. Les presentaba varias láminas donde, como veis, la línea de aquí de la izquierda tenía un tamaño y luego había 3 líneas de distinto tamaño. Al principio, el grupo que decía, pues la 1, ¿no? Que es la que se ve que es igual de tamaño. Pero cuando llevaban 3 o 4 intentos, cuando cambiaban, el grupo decía una locura, decía la 3, por ejemplo. Y claro, el tipo, cuando veía que las 6 primeras personas decían que era la 3, cedía ante el grupo. Y luego vemos las explicaciones que tienen, que son más del tipo de, es que quizás no quería quedar mal delante del grupo, o quizás si eso lo han visto, quizás es que yo tengo la vista mal, no sé. Estos son los experimentos de Salomon Ash. Un tipo muy curioso. ¿Veis? Este es el grupo en los que los ponía. Estos primeros de aquí, todos estos, 1, 2, 3, 4, 5, ¿vale? Estos 5 son gente que está compinchada con el experimentador. Está compinchada para dar una respuesta errónea, ¿vale? ¿De acuerdo? Y este es el sujeto experimental. No, perdón, era este, los tenía en medio, creo. Sí, vale, estos 4 eran los compinchados. Y este de aquí era el sujeto experimental, el que no sabía nada. Bien. Aquí tenemos solo una, la quinta persona con la camiseta blanca. Esta era. Y los otros son cómplices. ¿Vale? Al principio dan bien la respuesta para que el individuo se sienta más incluido en el grupo y no vea cosas raras. Al principio todo bien. No da respuestas erróneas, por así decir. Mirad su cara. Mirad su puta cara. No sabe qué está pasando. Todo el mundo ha dicho 2. Sabe que no es la 2. A ver, hace como... 2. Miradlo aquí también. Vemos que es la 2, la que claramente es del mismo tamaño, ¿no? Pero la influencia del grupo hace que ceda. Ash found subjects went along with the group on 37% of the critical trials. But he found through interviews that they went along with the group for different reasons. Mirad su cara. Empieza a mirar como alrededor. No sabe muy bien por qué, pero sigue al grupo. ¿Por qué? Porque el grupo está ejerciendo presión sobre él, sobre su opinión.
Y si el grupo lo dice, si tanta gente lo dice... 1, 2. Mirad, y ahora le miran todos. Este está muy curioso de ver, porque este primero no cede y dice la respuesta correcta, no hace caso al grupo, pero cuando lo dice, cuando dice la cosa algo diferente al grupo, todos le miran. Pone una cara rara. Y a la siguiente prueba ya se cede al grupo. 2. Es algo que a mí me parece muy chulo, muy interesante. 2. ¿Habéis visto? Ahora sí ha cedido. ¿Por qué? Porque la primera vez que no ha cedido al grupo, le han mirado todos con cara de ¿qué coño dices? Y le ha dado tanta vergüenza o tanto apuro que ha seguido, ya las siguientes ha seguido la influencia del grupo. Para evitar la incomodidad de contradecir al grupo, aquí lo dice. Es algo que a mí me parece muy chulo. 2. ¿Veis cómo lo dice? Está muy curioso porque en su mente él sabe que es erróneo, pero la forma de decirlo es como... Sé que no es así, sé que está mal, pero me da miedo decir lo contrario del grupo. Es algo interesante. In the previous experiment, the naive subject stood alone against the group. In this variation, Ash gave the naive subject... Estos son variaciones de los experimentos donde ya en lugar de que sea todo un grupo de 6 contra 1, le da un compañero que al principio también dice su respuesta. Y ese compañero hace que ya no tenga tanta influencia del grupo. Aunque el grupo siga siendo mayor que ellos, el hecho de tener un compañero que le apoya en su respuesta, digamos que le da más confianza. Aquí ya cambiaban los resultados. ¿Veis? Este es la segunda es la buena, ¿no? Entonces el tercer sujeto era el compañero que también decía la buena. Y así el quinto, que es el experimental, no se sentía tan mal a la hora de dar su respuesta. 1, 2. Aquí ese es el compañero. 1, Y aquí el experimental, 2. como ha tenido un compañero, la influencia del grupo ya no es tan grande. ¿De acuerdo? Son experimentos que a mí también me parecen muy chulos, muy interesantes. Bien. Bueno, eso con respecto al tema de la influencia social. Y otro tema que vamos a pasar un poco rápido por encima, pero yo creo que también es muy muy curioso, es el tema de la obediencia. Vamos a hablar un poquito de los experimentos de Milgram y si queréis después, si no tenéis nada que comentar o debatir, damos el vídeo por terminado, ¿de acuerdo? Milgram, Stanley Milgram, voy a poner aquí las conversaciones, aquí estamos. Stanley Milgram era un investigador también que en los años 50, creo, se dedicó a investigar la obediencia humana. Porque durante la Segunda Guerra Mundial las personas, los soldados, fueron capaces de cometer tantas atrocidades, tantos asesinatos, tantas muertes, y que no sintieran cargo de conciencia, ¿bien? Entonces quiso investigar si es que es una capacidad innata humana el hecho de aplicar dolor, de ser malvado, o si quizás estaban bajo la influencia o la obediencia de un superior, ¿bien? Entonces esos experimentos que son curiosos, ¿vale? Ponía a unos sujetos en una cámara con un experimentador. Entonces llegaba el sujeto, se sentaba en la mesa y detrás se sentaba un experimentador, un investigador con su bata blanca, con mucha presencia física, así un tipo alto, con sus gafas, todo profesional, ¿sí? Y le decía, detrás de esta pared hay un sujeto que también es experimental. Les estamos enseñando a memorizar listas de palabras, ¿vale? Y vamos a comprobar si dándole descargas eléctricas cuando se equivoca, ¿vale? Mejora su rendimiento y es capaz de memorizar mejor, ¿de acuerdo? Entonces le dice al sujeto, cada vez que el sujeto de la otra habitación se equivoque al memorizar las palabras, tú pulsas el botón y le das una descarga. Pero es más, contra más se equivoque, la descarga va a ser más fuerte y vas a tener que subir la descarga, ¿de acuerdo? Y aquí viene la parte interesante, que es que hacía que el de la otra habitación, el que supuestamente estaba memorizando las palabras, era otro actor, no era un sujeto real. Entonces metían un actor que fingiese gritos de dolor. Entonces estaba el experimentador y decía, dime las palabras, ave, oso, gato, y se equivocaba. Y entonces le daba el botón y el actor en realidad no estaba recibiendo descargas, pero era un actor y hacía gritos, decía, ¡ah, me duele! ¡Qué dolor! No sé qué. Y claro, esto es la parte interesante del experimento. Cuando se sube mucho el voltaje, ¿sí? Empiezan los gritos a ser más fuertes. Y ante esto, el sujeto, su reacción no es voy a parar que al otro le está doliendo mucho.
Su reacción es, miro al experimentador, digo, oye, le está doliendo, ¿qué hago? Y el experimentador le dice, no, no, sigue, sigue. Y entonces sigue haciéndolo, le da igual, aunque el otro esté gritando y rabiando de dolor. De hecho, llegaba un momento muy curioso en el que el de la otra habitación empezaba a gritar, me duele mucho, tengo problemas de corazón, no puedo seguir, me va a dar un infarto. Escuchaba esos gritos, el sujeto empezaba a ponerse muy nervioso, pero lo que seguía haciendo era, miraba al experimentador con la bata blanca que estaba detrás y le decía, oye, que dice que paremos. Y dice, no, no, tenemos que seguir. Y el tipo seguía dando descargas. Y esto es lo que investigaba para el tema de la Segunda Guerra Mundial. Cómo se hace esa difusión de responsabilidad y esa obediencia ante las personas superiores, ¿no? Cómo los soldados nazis pudieron hacer tantas atrocidades, matar tantos judíos de maneras tan terribles, porque solamente un superior se lo mandaba, se lo ordenaba. ¿Por qué? Porque la responsabilidad se la dejaba en el otro. No, no, yo lo he matado no porque yo sea malo, porque es que me lo ha dicho el superior. Yo no sé nada, ¿vale? Vamos a ver el vídeo, ¿vale? ¿De acuerdo? Y veis cómo fueron estos experimentos, que yo creo que están muy chulos, ¿vale? Le doy aquí a compartir y vamos a ver el vídeo. Este es el de Milgram, Stanley Milgram. Por si tenéis curiosidad, tiene también una película de 2012, 2013, sale Winona Ryder. Está muy chula. Es sobre estos experimentos. Vosotros ponéis película Stanley Milgram y os saldrá, ¿vale? La conformidad final, la obediencia total al líder, se investigó en un controvertido experimento de laboratorio llevado a cabo por este investigador, Este es Stanley Milgram, antiguo alumno del Solomon Asch. Solomon Asch es el que hemos visto antes de la influencia Milgram se social. preguntaba si las malas acciones de los nazis eran el resultado de sus defectos personales o si cualquiera tiene la capacidad de llevarlas a cabo si las circunstancias son Esto es lo suficientemente interesante, poderosas. que si la gente es mala por naturaleza o hay algo que le inste a hacer esas atrocidades, ¿no? Que es lo que vio, que es la obediencia a la autoridad, el hecho de que tenga alguien superior a mí, que vea como muy superior, como muy bueno, como que él tiene la responsabilidad sobre todo y tengo que hacerle caso siempre. En 1961, cuando el hombre de confianza de Hitler, Adolf Eichmann, era juzgado por sus crímenes de guerra, Milgram quiso averiguar hasta qué punto sería capaz de obedecer órdenes la gente corriente. ¿Sería capaz, como Eichmann, de ejecutar a un extraño si se lo ordenaban? Y esto es lo que quería ver con gente corriente, si era capaz de cometer esas atrocidades, ¿sí? Entonces, este es el sujeto experimental, ¿no? Y lo pone aquí en una cámara que tiene que dar Experimento de descargas. Milgram. Se pagó a un individuo para que participara en lo que él creía ser un estudio sobre la memoria. Se le pidió que representara el papel de un profesor ayudando a alguien a mejorar su memoria. Exactamente. Aquí en la otra habitación metían a un actor y el actor fingía, no recibía descargas, solo daba gritos como si se las diese. Step right in here, learner, and have a seat there. You can leave your coat on the back of that chair if you will, please. Take it right off. Esto también es algo muy importante de cara a la obediencia. Mirad cómo se presenta el investigador. A la persona a la que debes rendir obediencia tienes que verla como muy superior a ti, como muy importante y muy profesional. El investigador, mirad cómo es. Un tipo muy alto, apuesto, fuerte, fornido, con su bata blanca enorme, que se ve como alguien muy profesional, ¿de acuerdo? No lo vemos como un mindungui, con una ropa, con una camiseta y unos vaqueros. No, no. El tipo más alto que tú, con mucha presencia física, con una bata blanca, que se ve muy importante. Esto es, para la obediencia es muy relevante. Guiando al sujeto estaba el investigador, con bata blanca de laboratorio, que actuaba como la máxima autoridad en la situación. Tanto el investigador como el alumno formaban parte del equipo de Milgram. Pero, ¿cómo debía el sujeto ayudar al alumno a mejorar su memoria? Esto es lo que os he dicho Mediante que hacía. descargas eléctricas a modo de castigo por cada error. Cuando daba un error, le daba una descarga eléctrica cada vez más potente. Generates electric shocks, and when you press one of the switches all the way down, Cada interruptor da una descarga más potente. Las descargas fueron inicialmente leves, pero fueron incrementándose con cada error hasta resultar potencialmente mortales. A pesar de que en realidad no existían tales descargas, el sujeto maestro creía estar castigando al alumno. Eso es lo importante. Las descargas no se daban. En la otra habitación lo que había era un actor fingiendo gritar, ¿vale? Fingiendo mucho dolor, ¿vale? A ver que no hay chat por aquí raros. Ok. Escuchad esto. Esto está muy interesante. Mirad cómo el actor grita. Creía estar castigando al alumno. Espero que sí. Continue, please. El actor está gritando desde la otra habitación y el tipo lo está escuchando. El actor en la otra habitación está gritando: por favor, déjame salir, me duele mucho, no quiero seguir con esto, me duele, no quiero continuar. Y el sujeto lo escucha, pero mirad lo que hace. En vez de decir, joder, le está doliendo, no quiere seguir en el experimento, lo ha dicho, pues paramos. No. Mira, se da la vuelta y mira al investigador.
A ver qué le dice. El investigador le dicen, no, siga. Red. Y continúa. Se equivoca, descarga más potente. Y mirad, aquí empiezan ya las dudas y las neurosis que empieza a tener el propio sujeto. Mirad la cara que tiene. Ya sabe que al otro le está doliendo, sabe que lo que está haciendo está mal. Y empieza a dudar sobre lo que hace. Pero detrás tiene el investigador, la figura de autoridad. Y aunque está como nervioso, como que sabe que está mal, lo hace. That is incorrect. This will be at 3:30. Mirad los gritos que mete el actor. La verdad que era un crack gritando. The correct phrase is rich boy. Pero el actor sigue diciendo, déjeme salir, no quiero seguir, estoy enfermo del corazón. Es que les dice que está enfermo del corazón, que le va a pasar algo, que está mal. Y el sujeto, sabiendo que está mal, sabiendo que está enfermo del corazón, que lo puede matar, solo mira al... Es muy jodido. Mirad cómo está nervioso, mirad su The postura. next phrase is fast. Bird, car, train, plane. Continue, teacher. El experimentador le dice, sigue, no pasa nada. ¿Qué haría usted en esta situación? Y mirad cómo tarda, cómo se lo está pensando, pero al final lo hace. ¿Continuaría? That is incorrect. This will be 3:45. The correct answer is fast bird. The next one. Y aquí viene la parte que yo creo que es más curiosa o más jodida, ¿no? De estos experimentos, digamos, más tétrica, más tenebrosa. Es que después de esos gritos, después de decir estoy enfermo del corazón, me va a dar algo, llegaba un momento en el que el actor se quedaba callado. No volvía a hablar, no volvía a gritar ante las descargas, aunque eran cada vez más altas. Como si se hubiera muerto, como si después de esa descarga ya le hubiera dado un ataque al corazón y se hubiera muerto en la otra habitación. El sujeto dejaba de escuchar al otro gritar. La sensación era, le ha pasado algo, pero seguía mirando al experimentador y en lugar de vamos a mirar si está bien, seguía dando descargas. Es que es muy jodido. Blunt. Se queda callado, mirad. Durante el experimento, se pidió a 40 expertos que predijeran la reacción de los sujetos. Estimaron que la mayoría no pasaría de los 150 voltios y que solo uno de cada 1000, el sádico, llegaría a los 450 voltios. Eso es lo que pensaban, que solo uno de cada 1000 llegaría tan lejos, pero la realidad es que fueron muchísimos, fueron como el 60 o 70% llegó tan lejos. O sea, muchas personas podemos llegar a cometer atrocidades si tenemos una figura de autoridad que nos influya de esa manera. Es difícil En de pensar. realidad, 2/3 de los sujetos llegaron hasta el final. El 60%. A pesar de que muchos opusieron objeciones, 66%. la mayoría obedeció. Le pregunté a Stanley Milgram cuántos de los sujetos que abandonaron el experimento se levantaron a ayudar al alumno sin antes pedir permiso al investigador. Eso es lo curioso. ¿Cuántos de todos esos se llegaban a levantar y ayudaban al otro que estaba gritando, a pesar de lo que dijera el experimentador? Dijo, ninguno. Ninguno. Ni uno. Es muy jodido de pensar, ¿no? Cómo funcionamos en algunas ocasiones. Y bueno, en principio, esto es lo que quería comentar sobre la obediencia, sobre los estereotipos, sobre la influencia social y sobre todas estas cuestiones. A tope, coño. Hombre, Richo, ¿qué pasa, vadillo, cabrón? Ya llegas tarde, ya ha acabado el streaming, así que para otro día mejor. Nada, chicos. Muchas gracias por estar ahí. Si tenéis cualquier duda, cualquier cosilla de comentar, ya sabéis, por el chat me lo podéis decir. Pero si no las hay, por hoy terminamos y nos vemos ya en el próximo vídeo. No tengo muy claro de qué va a ser el próximo vídeo. Creo que lo haré a lo mejor quizás sobre el duelo, sobre las fases de duelo. Ya no veo nada otro día más. Qué bueno que eso, que ya para el próximo día creo que haré un vídeo sobre el duelo, pero no lo tengo muy claro. Ya veremos sobre qué trata. Que nada, hasta luego, chicos. Adiós.